Nadie imaginaba que dentro de una casa respetable, un anciano vivía como prisionero. Don Julián, con la espalda vencida por los años, quedó solo tras la muerte de su hijo. La única puerta que le quedó fue la de su nuera, Marta, una mujer de palabras frías y mirada dura. «Aquí se hace lo que yo diga», le soltó el primer día, sin luto y sin vergüenza. Desde entonces, cada amanecer era un juicio. A don Julián le asignaron un cuarto estrecho, al fondo, donde el aire olía a humedad y abandono. No podía sentarse en la sala, no podía opinar, no podía recibir visitas. Si el viejo tosía, Marta golpeaba la pared. «Cállese, va a despertar al niño». Si pedía un té, ella respondía: «No soy su enfermera». La comida llegaba en un plato aparte. Sobras frías, pan duro y siempre la misma frase: «Agradezca». El nieto, Samuel, miraba en silencio. No entendía por qué su abuelo comía parado en la cocina, como si ensuciara el aire. Una tarde, don Julián intentó acariciarle la cabeza. Marta lo apartó de un tirón. «No lo toque con esas manos». El anciano se quedó con la palma extendida, temblando, como si le hubieran roto algo por dentro. Tragó saliva, bajó la mirada y volvió a su cuarto, sin protestar. Esa noche, don Julián escuchó a Marta hablar por teléfono. «Esto no puede seguir, me estorba. Ya verá cómo lo arreglo». El anciano sintió el corazón apretado, pero no por miedo a morir, sino por la humillación de estar vivo en su propia casa. Miró una vieja caja de madera que guardaba bajo la cama. Adentro había papeles, recuerdos, y una verdad que nadie en esa casa sospechaba. Al amanecer, don Julián salió al patio con una escoba vieja. Marta ya estaba despierta, revisando su teléfono. Sin mirarlo, lanzó la orden: «Barra bien, que hoy viene visita». El anciano obedeció. Cada movimiento le dolía en la espalda, pero no dijo nada. Cuando terminó, pidió permiso para sentarse un momento. Ella lo miró con fastidio. «¿Cansado de qué? Si usted no hace nada». Don Julián apretó la escoba y siguió de pie. La visita era una amiga de Marta. Rieron en la sala mientras el anciano permanecía en la cocina. Desde allí escuchó: «Este viejo vive aquí de milagro». Las carcajadas le atravesaron el pecho. Recordó cuando esa casa se levantó ladrillo a ladrillo con sus manos y las de su hijo. Recordó noches sin dormir, sacrificios, deudas pagadas. Ahora, ni siquiera podía beber agua sin pedir permiso. La memoria era lo único que no podían arrebatarle. Al mediodía, Marta le pasó un plato sin mirarlo: arroz frío y un pedazo de pan duro. Don Julián se sentó en un banquito, como siempre. El nieto se acercó en silencio y dejó caer un trozo de carne en el plato del abuelo. Marta lo vio y explotó: «No le des nada, él ya comió». Tomó el plato y lo tiró al basurero. Don Julián no lloró, solo cerró los ojos un segundo. Esa noche, el anciano abrió la caja de madera. Sacó una escritura amarillenta, cartas y una fotografía antigua. Pasó los dedos por el papel como quien toca una herida. Susurró: «Todo esto empezó conmigo». Afuera, Marta hablaba de vender la casa algún día. Don Julián entendió algo por primera vez. No estaba indefenso, solo había callado demasiado tiempo. Y el silencio también puede romperse. Los días siguientes fueron más duros. Marta comenzó a esconderle cosas al anciano: sus sandalias, su sombrero, incluso la escoba. «Así aprende a no estorbar», decía. Don Julián caminaba descalzo por el patio caliente, con los pies marcados por la tierra y las piedras. Nadie lo defendía. El silencio de la casa pesaba más que los gritos. Aún así, cada noche volvía a la caja, como si ahí respirara. Una mañana, don Julián amaneció con fiebre. Temblaba. Llamó suave desde su cuarto. Marta apareció molesta. «¿Ahora qué?». Él pidió un médico. Ella se rió. «Eso cuesta dinero». Le tiró una pastilla vencida sobre la cama y cerró la puerta. El anciano quedó solo, sudando, mirando el techo agrietado. Pensó en su hijo, en cómo jamás habría permitido algo así. Esa ausencia era la herida más profunda. Samuel entró a escondidas por la tarde.
Le llevó agua. Abuelo, ¿por qué te trata así? Don Julián no supo qué responder. A la mañana siguiente, tocaron la puerta con insistencia. Marta abrió molesta. Dos hombres bien vestidos se presentaron con cortesía. Buscamos al señor Julián. Ella frunció el ceño. Aquí no vive ningún dueño, solo un viejo. Don Julián apareció detrás, apoyado en su bastón. Yo soy, dijo con voz serena. Marta lo miró incrédula. Nunca lo había visto hablar así, con esa firmeza silenciosa. Se sentaron en la sala. Don Julián sacó la escritura y la puso sobre la mesa. Los hombres la revisaron con atención. Marta reía nerviosa. Eso debe estar mal. El abogado levantó la mirada. No lo está. La propiedad está legalmente a nombre del señor Julián. El silencio cayó como un golpe seco. Marta sintió que el piso se movía bajo sus pies. El anciano seguía callado, pero ya no encorvado. Marta intentó hablar, justificar, gritar. Nadie la escuchó. El abogado explicó los derechos del anciano con calma. Cada palabra era una grieta en el control que ella creyó tener. Don Julián observaba la casa, las paredes, los muebles, todo lo que había construido y luego perdido sin darse cuenta. Por primera vez no sintió rencor, solo una tristeza profunda por lo que nunca debió pasar. Cuando los hombres se fueron, Marta quedó paralizada, intentó sonreír. Don Julián, arreglemos esto. Él la miró largo rato. Ya está arreglado, respondió. Caminó hacia su cuarto sin miedo. Esa noche durmió tranquilo por primera vez en años. No sabía qué vendría después, pero entendía algo esencial. El respeto no se pide, se ejerce. Y había llegado el momento. Desde ese día, la casa cambió de ambiente. Marta ya no gritaba, pero el silencio era más pesado. Preparaba comida de más, ofrecía café, preguntaba si necesitaba algo. Don Julián observaba sin responder. No había alegría en esos gestos tardíos, solo miedo a perder lo que nunca le perteneció. El anciano entendió que la bondad fingida es otra forma de desprecio. Samuel se acercó al abuelo con cautela. ¿Ahora te vas a ir?, preguntó. Don Julián lo miró con ternura. Todavía no sé, respondió. El niño lo abrazó. Ese abrazo le devolvió algo que creía perdido. Marta los observaba desde la puerta, incómoda. Sabía que el vínculo que había intentado romper seguía vivo, y eso la inquietaba más que cualquier documento. Esa tarde, el abogado llamó. Explicó opciones. Vender, arrendar, recuperar el control total. Don Julián escuchó con atención. No pensaba en venganza, pensaba en justicia. Recordó noches de humillación, pero también recordó que la casa no debía ser un campo de batalla. La decisión que tomara definiría no solo su futuro, sino el de su nieto. Al caer la noche, Marta golpeó la puerta del cuarto. «Podemos hablar», dijo. Don Julián abrió. Ella pidió perdón sin mirarlo a los ojos. Él escuchó en silencio. Cuando terminó, respondió. «El perdón no borra lo vivido, pero puede evitar que se repita». Cerró la puerta con suavidad. Por primera vez, Marta entendió que ya no mandaba en esa casa. Al día siguiente, don Julián pidió que todos se sentaran a la mesa. Marta se sorprendió. Nunca antes él había convocado nada. El anciano habló despacio, con voz firme. Esta casa fue hecha para cuidar a la familia, no para humillarla. Samuel escuchaba atento. Marta evitaba su mirada. Cada palabra era un espejo incómodo, donde se reflejaban años de desprecio. Don Julián anunció su decisión. No vendería la casa, pero tampoco permitiría que siguiera siendo un lugar de abuso. Explicó que él asumiría legalmente el control y que las reglas cambiarían. «Aquí se respeta o no se vive», dijo. Marta sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendió que el poder no siempre grita, a veces susurra con autoridad. La noticia corrió por el barrio. Vecinos que antes callaban ahora saludaban al anciano con respeto. Algunos se disculparon por no haber hecho nada. Don Julián no guardó rencor. Sabía que el miedo también paraliza. Lo importante era el presente. Volvió a caminar erguido. Se sentó en la sala. Abrió ventanas.
La casa parecía respirar después de años de encierro. Esa noche, don Julián miró la caja vacía bajo la cama. Los papeles ya no necesitaban esconderse. Pensó en su hijo y en lo que habría querido. Sonrió con tristeza y paz. Sabía que aún faltaba camino, conversaciones difíciles y decisiones duras. Pero algo era seguro. El anciano que había vivido en silencio ya no existía. Ahora hablaba la dignidad. Los cambios no fueron fáciles. Marta cumplía las nuevas reglas, pero lo hacía con frialdad. Don Julián lo notaba en los gestos, en las miradas esquivas. No esperaba cariño, solo respeto. Cada mañana se sentaba en la sala con el periódico, algo impensable semanas atrás. La calma aparente se rompió una tarde lluviosa. El hermano de Marta llegó sin avisar, molesto por las nuevas reglas. Habló de derechos, de familia, de injusticias. Don Julián escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, el anciano respondió con serenidad. La familia no se mide por sangre sino por trato. El hombre se quedó sin palabras. Nadie esperaba que aquel viejo tuviera tanta claridad. Marta se sintió acorralada. Discutió con su hermano en la cocina, culpándolo por no haber revisado los papeles antes. Don Julián oyó los reproches y comprendió que la ambición suele romper alianzas frágiles. No sintió satisfacción. Sintió cansancio. Había pasado demasiados años soportando para ahora disfrutar del conflicto ajeno. Samuel observaba todo con atención. Una noche preguntó: «Abuelo, ¿por qué la gente cambia cuando hay dinero?» Don Julián pensó un momento. «No cambian, hijo. Se muestran». El niño asintió, como si guardara esa frase para el futuro. En ese instante, el anciano entendió que su mayor herencia no sería la casa, sino esas lecciones silenciosas. Esa misma noche, don Julián volvió a la caja de madera. Ya no guardaba papeles, solo recuerdos. Sacó una carta que nunca había leído en voz alta, una promesa a su hijo de cuidar siempre del hogar. Cerró los ojos. Sabía que cumplir esa promesa ahora significaba algo distinto, protegerse a sí mismo para proteger a los demás. Con el paso de los días, Marta comenzó a ausentarse más tiempo. Decía que tenía diligencias, pero regresaba tarde y de mal humor. Don Julián notó el cambio. No preguntó. Había aprendido que no todo merece respuesta. Aprovechaba las mañanas para caminar por el barrio, saludar vecinos y sentarse al sol. Recuperar esos pequeños hábitos le devolvía una sensación de vida que creyó perdida. Una tarde, una vecina se le acercó. «Don Julián, perdone por no haber hablado antes». Él sonrió con comprensión. «A veces el miedo amarra la lengua», respondió. Entendía ese silencio ajeno porque también había sido el suyo. Esa conversación le confirmó algo. Su historia no era única, pero su decisión sí. Y eso bastaba para seguir adelante sin rencor. Samuel empezó a llevar amigos a la casa. Reían en el patio, jugaban, llenaban el espacio de voces nuevas. Marta los miraba con molestia, pero no decía nada. Don Julián observaba desde una silla. La casa ya no era un lugar de sombras. Volvía a ser un hogar, aunque no para todos de la misma manera. Esa noche, don Julián se sentó a escribir. No era un testamento, era una carta. Escribió sobre el respeto, la paciencia y los límites. Sabía que tal vez nadie la leería pronto, pero poner esas palabras en papel lo alivió. A veces, sanar también consiste en dejar constancia de lo que uno aprendió tarde, pero a tiempo. Una mañana, Marta anunció que pensaba mudarse. Lo dijo sin emoción, como quien informa algo inevitable. Don Julián la escuchó con atención. No hubo reproches ni alivio visible. Solo asintió. «Es tu decisión», respondió. Marta esperaba una súplica, un gesto de miedo. No lo obtuvo. Ese silencio firme le pesó más que cualquier discusión. Samuel reaccionó distinto. Corrió hacia su abuelo. «¿Te vas a quedar?», preguntó con ansiedad. Don Julián lo abrazó. «Esta siempre será tu casa», le dijo. El niño sonrió, tranquilo. Marta observó la escena con una mezcla de celos y derrota. Entendió que había perdido algo que no se compra ni se recupera con disculpas tardías. Los preparativos comenzaron. Cajas, discusiones,
Llamadas. El hermano de Marta apareció de nuevo, esta vez sin arrogancia. Habló poco. Don Julián lo saludó con respeto. No necesitaba demostrar nada. El poder que antes le faltaba ahora se expresaba en calma. Y la calma, cuando es auténtica, incomoda a quienes viven del conflicto. Esa noche, don Julián volvió a mirar la casa en silencio. No sentía victoria ni venganza. Sentía cierre. Comprendió que el sufrimiento no siempre se repara con castigos, sino con decisiones firmes. Mientras apagaba la luz, pensó que había tardado muchos años en hablar, pero aún estaba a tiempo de vivir. El día de la mudanza llegó sin despedidas emotivas. Marta empacó sus cosas con prisa, evitando cruzar miradas. Don Julián se mantuvo en la sala, sentado con el bastón apoyado en las rodillas. No intervenía, no hacía falta. La casa parecía observar en silencio cómo se cerraba un ciclo que nunca debió ser así de cruel. Antes de irse, Marta se detuvo en la puerta. Dudó. «Nunca quise que terminara así», dijo, casi en un susurro. Don Julián la miró con serenidad. «Terminó como empezó», respondió. No hubo insultos ni reproches, solo una verdad dicha sin rabia. Marta bajó la cabeza y se fue. El sonido de la puerta cerrándose no fue un golpe, fue un alivio. Samuel se quedó mirando el camino vacío. Don Julián se acercó y puso su mano sobre el hombro del niño. «La vida enseña duro a veces», le dijo, «pero también da segundas oportunidades». Samuel asintió. En ese gesto sencillo, el anciano sintió que algo se había salvado. No todo estaba perdido. Nunca lo estuvo del todo. Esa noche, don Julián durmió en el cuarto principal por primera vez. Abrió la ventana, dejó entrar el aire fresco y cerró los ojos. No pensó en el pasado. Pensó en el día siguiente. Entendió que la dignidad no se recupera de golpe, sino paso a paso. Y ese era apenas uno de los más importantes. Con la casa en silencio, don Julián empezó a redescubrirla. Caminó por los cuartos. Abrió cajones olvidados. Tocó paredes que él mismo había levantado. Cada rincón guardaba un recuerdo. No todos eran felices, pero todos eran suyos. Por primera vez en años, no sintió miedo de estar solo. La soledad, cuando no es impuesta, puede ser descanso. Samuel ayudaba en lo que podía. Barría el patio, regaba las plantas secas, preguntaba historias. Don Julián le enseñó a cuidar la tierra, a respetar el esfuerzo ajeno. «Nada crece con desprecio», le decía. El niño escuchaba con atención. Esas tardes sencillas valían más que cualquier herencia material. Algunos vecinos comenzaron a visitar al anciano. Llevaban pan, café, conversación. Don Julián agradecía sin exceso. No buscaba compasión, sino trato humano. Cada visita confirmaba algo. Cuando la verdad sale a la luz, también despierta conciencias dormidas. El respeto atrae respeto. Esa noche, don Julián escribió una última línea en su carta. Nunca es tarde para ponerse de pie. Dobló el papel y lo guardó en la caja. Miró alrededor y sonrió con serenidad. La casa ya no era un lugar de miedo, era al fin un hogar recuperado. El tiempo comenzó a marcar un ritmo distinto. Don Julián se levantaba temprano, pero ya no por temor. Preparaba café, abría las ventanas y dejaba que el sol entrara sin pedir permiso. Esos gestos simples le recordaban que aún tenía control sobre su vida. Cada amanecer era una confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto. Samuel empezó a faltar menos a la escuela por excusas de su madre. Ahora el abuelo lo llevaba de la mano, firme y puntual. Los maestros notaron el cambio. El niño hablaba más, sonreía más. Don Julián entendió que el abuso no solo daña a quien lo sufre, sino también a quienes lo observan en silencio. Una tarde, Marta regresó sin avisar. Dijo que venía por unos papeles olvidados. Don Julián la recibió con respeto, pero sin cercanía. Ella miró la casa distinta, viva, ordenada. «Nunca pensé que pudiera ser así», dijo. El anciano respondió con calma. «Porque nunca dejaste que lo fuera». No hubo discusión. Solo una verdad imposible de negar.
Cuando Marta se fue, don Julián cerró la puerta sin temblar. Comprendió que algunas personas vuelven solo para confirmar que ya no tienen poder. Se sentó en la sala y respiró hondo. No sentía rencor. Sentía libertad. Y esa libertad, ganada tarde, era ahora su mayor tesoro. La salud de don Julián empezó a mejorar lentamente. No porque los años se hubieran ido, sino porque la carga invisible ya no pesaba igual. Dormía mejor, comía con calma, caminaba sin prisa. El cuerpo, cuando deja de vivir en alerta, también aprende a sanar. El anciano entendió que muchas de sus dolencias nacían del miedo cotidiano. Samuel le pidió algo inesperado. «Abuelo, quédate conmigo siempre». Don Julián sonrió. «Eso intentaré», respondió. Hablaron de futuro, de estudios, de sueños. El niño ya no veía la casa como un lugar tenso, sino como un refugio. Don Julián supo entonces que proteger ese espacio era también proteger la infancia que casi se pierde. Un día, el abogado volvió para cerrar asuntos pendientes. Todo quedó claro, ordenado, sin dudas. Don Julián firmó con mano firme. Al terminar, sintió un cansancio profundo. Pero bueno, no era agotamiento, era cierre. Había hecho lo que durante años pospuso por miedo y por amor mal entendido. Esa noche, don Julián volvió a la caja de madera. Ya no buscaba papeles. Sacó una fotografía antigua y la colocó sobre la mesa. «Lo logramos», murmuró. Sabía que no había ganado una batalla contra alguien, sino contra el silencio que lo había mantenido encorvado tanto tiempo. El barrio comenzó a ver a don Julián como un referente silencioso. No daba discursos ni buscaba atención, pero su historia se comentaba en voz baja. Algunos ancianos se le acercaban para saludarlo, otros para contarle lo que callaban en casa. Don Julián escuchaba con respeto. Sabía que no podía cambiar todas las historias, pero sí demostrar que el silencio no es la única salida. Samuel empezó a escribir en un cuaderno. Decía que eran historias del abuelo. Don Julián lo observaba con orgullo. Nunca imaginó que su sufrimiento se transformaría en aprendizaje para otro. Entendió que el dolor, cuando se enfrenta con dignidad, puede convertirse en semilla. Y esa semilla ya estaba dando frutos. Una tarde lluviosa, don Julián sintió un cansancio distinto. Se sentó en el sillón y cerró los ojos. No era tristeza, era pausa. Pensó en todo lo vivido y en lo que aún quedaba por vivir. Por primera vez, no tuvo miedo del final, porque sabía que había puesto orden antes de que llegara. Esa noche, Samuel le llevó una manta. «Para que no tengas frío», dijo. Don Julián sonrió y lo abrazó. En ese gesto sencillo, entendió que había recuperado algo más valioso que una casa. Había recuperado su lugar. Y nadie, jamás, volvería a quitárselo. El invierno pasó, y con él, los recuerdos más duros empezaron a perder fuerza. Don Julián seguía levantándose temprano, pero ahora lo hacía para regar el jardín que había vuelto a florecer. Cada brote nuevo le recordaba que la vida insiste, incluso después de años de maltrato silencioso. La casa ya no guardaba ecos de gritos, solo pasos tranquilos. Marta no volvió. Mandó un mensaje breve preguntando por Samuel. Don Julián respondió con respeto, sin reproches. Sabía que el rencor prolonga el daño. No justificaba lo vivido, pero tampoco permitiría que el pasado gobernara el presente. El límite estaba claro, y eso bastaba para seguir en paz. Samuel leyó en voz alta una de sus historias. Hablaba de un anciano que aprendió tarde a defenderse. Don Julián escuchó con los ojos húmedos. No por tristeza, sino por orgullo. Entendió que su experiencia ya no era solo suya. Se había transformado en enseñanza. Y eso le dio sentido a todo lo soportado. Esa noche, don Julián se sentó en el balcón y miró el cielo despejado. Pensó en su hijo, en lo que habría dicho al verlo así, en paz. Cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que faltaba poco para cerrar el ciclo completo. No con dolor, sino con dignidad intacta. El último amanecer llegó sin aviso. Don Julián despertó temprano, como siempre. Preparó café, abrió las ventanas y se sentó en la sala iluminada.
El sol entró despacio, calentando las paredes que él mismo había levantado. No había prisa, no había miedo, solo una calma profunda, construida después de años de silencio roto a tiempo. Samuel bajó corriendo las escaleras. «Abuelo», dijo, abrazándolo fuerte. Don Julián le acarició el cabello. «Recuerda siempre esto, nadie tiene derecho a humillarte». El niño asintió, grabando esas palabras en lo más hondo. Ese consejo valía más que cualquier propiedad. Era la herencia que nunca se pierde. Más tarde, don Julián se recostó en su sillón favorito. Cerró los ojos un momento. Pensó en su vida, en lo que soportó y en lo que logró cambiar. No se sintió víctima. Se sintió valiente. Cuando el silencio volvió a la casa, ya no fue cruel. Fue sereno, definitivo, respetuoso. Samuel lo encontró dormido, con una leve sonrisa en el rostro. Don Julián se había ido en paz, en su casa, con su dignidad intacta. El niño colocó la carta del abuelo sobre la mesa. En la última línea decía: